Hola, bienvenidos a todos a nuestra sesión 6 de nuestro taller de recuperación espiritual. En este día quiero comenzar recordándote algo muy importante que hemos hablado desde el principio de este taller, y es acerca de la importancia de caminar con Jesús. Antes de adentrarnos en el tema, solamente te quiero hacer este recordatorio. La importancia de caminar en una relación estrecha con Él. La importancia de orar, la importancia de seguir sus pasos, la importancia de estarte inspirando por medio de esa relación con Él cada día. Y entendiendo que a través de esto grandes cosas pueden pasar. Miren, hemos tenido varias sesiones con diferentes temas. Cada clase puede ser un parteaguas en tu cambio, en tu camino a la recuperación. Y muchas veces nos pasa que en alguna clase el Espíritu nos habla de una manera fuerte, de una manera como que más fuerte, más cercana que en otras. Y ojalá que hoy, en esta mañana, sea una de esas sesiones en las que Dios te hable fuertemente de acuerdo a tu necesidad. Hoy hablaremos de este tema, perdón y poder. Otra manera de decirlo es que hay poder en el perdón, que el perdón es un gran motivador para cambiar, que verdaderamente el perdón en general en nuestras relaciones tiene mucho poder, pero nuestra relación con Dios es algo muy poderoso. Y miren, todos hemos fallado, y entre más años tienes, entre más años vivas, entre más años pasen, más fallas vas a cometer, y esta es una realidad. Y por lo tanto, nuestra necesidad de perdón va a ser más relevante. Yo no soy tan consciente o no me di cuenta tanto de mi necesidad de perdón, sino hasta que fui creciendo, hasta que fui avanzando en edad. Es decir, muchas veces en la juventud, en la universidad, uno camina así como, yo no necesito tanto perdón, eso no es algo tanto para mí, pero vas avanzando y te vas dando cuenta de lo importante de este tema, que verdaderamente sí es algo relevante. ¿Y por qué? Porque muchas veces te vas haciendo más consciente de esta necesidad. Por ejemplo, es un gran motivador para amar a mi esposa, el perdón que ella me otorga, y luego te voy a hablar un poquito más acerca de esto. Pero también, por otro lado, la falta de perdón puede ser una de las cosas que más atraviesan el corazón humano. ¿Estás de acuerdo? Piensa en esto. No sé si alguna vez estuviste enamorado de alguien que no quiso perdonarte. O estuviste en alguna amistad en la que se rompió la amistad y la persona simplemente no quiso perdonarte. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? ¿Verdad que es una de las cosas más dolorosas que podemos atravesar? Bueno, esta mañana quiero comenzar hablándote de este personaje. Este personaje se llama Desmond Tutu o Tutu, no sé exactamente cómo se pronuncie, pero bueno, él fue un clérigo anglicano sudafricano. Bueno, nada más ya es muy grande, pero ¿qué hizo Desmond Tutu? En medio de un terrible deseo de venganza de la población negra sudafricana hacia la blanca, cuando el apartheid estaba a punto de caer, ¿no? Esa segregación racial tremenda entre blancos y negros, parecida a la de los Estados Unidos, él, como clérigo de color negro, promovió valerosamente el perdón. Y básicamente lo que él dijo es que sin perdón no podía haber futuro. Y a través de él estar hablando de esto y promoviéndolo fuertemente,
evitó una guerra civil que pudo haber tenido consecuencias terribles, pudo haber culminado en una tragedia tremenda por el gran deseo de venganza que había de los negros hacia los blancos. De por sí había habido ya mucho sufrimiento y mucha injusticia. Bueno, de no haber sido por aferrarse a hablar acerca del perdón, se evitó esa guerra civil. Y en 1984 le dieron el Premio Nobel de la Paz. El perdón es algo muy, muy importante en la vida de las personas, y no solamente en la vida de las personas. El perdón, déjame te digo, es primordial, es un mensaje primordial en los labios de Jesús. Él habló mucho del perdón. Puedes ver esta imagen en la que Jesús hace un milagro, y es justamente cuando 4 amigos llevan a un hombre hacia Jesús, y cuando Jesús los ve, es muy interesante lo primero que les dice. Cuando lo bajan del techo, es un hombre paralítico, lo primero que les dice Jesús es, o le dice a este hombre es: hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús habló mucho de esto. A la mujer que sangraba le dijo que sus pecados quedaban perdonados. A la mujer que sorprenden en adulterio, en Juan 7, le dice: ¿sabes qué? Yo no te condeno. A las personas que se estaban repartiendo la ropa de Jesús en la cruz, les dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando Pedro predica el primer sermón allí en el Pentecostés, cuando comienza la iglesia, él les habla del perdón. A Pablo se le habla del perdón, a Cornelio, a Lidia, y también a los que creímos después. Se nos habló de la posibilidad de encontrar el perdón. Jesús habló también de un nuevo nacimiento, de la posibilidad de comenzar otra vez, de la posibilidad de dejar atrás toda esa carga de pecados y volver a comenzar. Y hoy ese es el tema en el que nos vamos a enfocar. Vamos a hablar del encuentro de una mujer, y es interesante cuántas veces Jesús tiene encuentros con mujeres, ¿ok? Ahora que estamos en el año donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, quiero decirte, Jesús tuvo una cercanía fuerte con las mujeres. Él elevó la dignidad de ellas, y no es que no la tengan, siempre la han tenido, pero en aquel entonces la mujer era vista de una manera, y Jesús elevó su dignidad. Jesús tuvo mucha cercanía con ellas, sanó a muchas, tuvo relación con ellas, fue cercano a las mujeres. Y hoy vamos a hablar del encuentro de una mujer con Jesús relacionado con este tema del perdón. Y acompáñame, vamos directamente a la escritura. Y dice Lucas 7 en el versículo 36 lo siguiente: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Bueno, vemos aquí que este pasaje narra que un fariseo invitó a Jesús a comer. Esto es algo que solía pasar en los tiempos de Jesús, y socialmente era algo bien visto. Es decir, que un fariseo invitara
a un maestro a su casa, tenemos que tomar en cuenta que Jesús enseñaba en las sinagogas, ¿no? De hecho, Lucas habla y Lucas comienza hablando de que el ministerio de Jesús comenzó cuando él entra a una sinagoga y lee una escritura de Isaías. Entonces, era común que Jesús fuera y enseñara en las sinagogas. Y entonces, al salir, a veces, los fariseos los invitaban a sus casas y eso era bien visto, no era una manera de, miren, invité al que hoy enseñó a mi casa. Y a veces lo que sucedía es que dejaban las puertas abiertas. Es decir, invitaban al maestro y dejaban las puertas abiertas y las personas que pasaban podían asomarse y mirar lo que estaba sucediendo allí. Y entonces lo que nos dice aquí es que una mujer, dice aquí, que tenía fama de pecadora, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Ella se entera, ¿sabes qué? No sé, tal vez alguien se lo dijo, Jesús está comiendo en casa de Simón y está aquí cerquitita. Y entonces quiso ir a verlo. Y mira, una vez más, esa era la fama de Jesús. La fama de Jesús era tal que personas lo buscaban para que él atendiera sus necesidades. Personas veían en Jesús a alguien que podía ayudarlos, que podía verdaderamente atender las necesidades físicas, pero también espirituales. ¿Qué sabemos de esta mujer? Bueno, sabemos que tenía fama de pecadora, ¿ok? No sabemos exactamente qué era. Probablemente era una prostituta judía o probablemente simplemente era una mujer con fama de tener baja moralidad. La cuestión es que tenía mala reputación. Y la reputación desde hace siglos hasta hoy es algo importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué implicaba entrar en casa de un fariseo? Bueno, iba a implicar muchas cosas, parecidas a las que vimos la semana pasada, que te invito, por cierto, a ver toda esta serie. ¿Qué era lo que podía implicar? Bueno, entrar a casa de un fariseo era casi seguridad de que iba a ser rechazada, iba a ser mal vista, no solamente por ser una mujer, sino por ser una mujer con mala fama. ¿Qué la llevó a Jesús? ¿Qué la llevó a exponerse de esta manera, arrojándose a sus pies? Bueno, vamos a leer un poquito más adelante. Fíjense lo que dice. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Está pasando esto, llega esta mujer que lo que vemos es que se desvive por Jesús. Y esta escena, ¿qué produce en la mente del fariseo? Aunque le dice maestro, en su mente él lo menosprecia. No. Si este hombre fuera de verdad un profeta, si este hombre fuera ese que clama ser, se daría cuenta qué clase de mujerzuela es esta, ¿no? No se dejaría lavar los pies por esta, no sé, diríamos, esta tipeja, ¿no? Así pensó el fariseo. Y entonces Jesús aprovecha esto para darle una lección, una respuesta a lección que llega hasta nosotros el día de hoy. Y le habla de estos 2 hombres que le debían dinero a un prestamista. Uno le debía muchísimo dinero y otro le debía poco dinero. Y le hace una pregunta que yo creo que tú contestarías muy fácilmente. A ver,
Si uno le debía muchísimo y el otro le debía poco, y les perdona la deuda a los dos, ¿cuál crees que lo amará más? ¿Qué contesta Simón? Y fíjate, se llamaba Simón, parece que ese era un nombre muy común en aquel entonces. De hecho, Pedro se llamaba Simón también, ¿no? ¿Qué contesta Simón? Tal vez lo mismo que contestarías tú. Leamos, ok, la respuesta aquí de Simón el fariseo. Pues supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Jesús, ¿no? No era muy difícil la respuesta. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Bueno, Simón responde lo que te decía, lo obvio. Pues supongo, ¿no? Tal vez no quiso ser tan obvio, pues supongo que aquel a quien más le perdonó y le dice Jesús, sí, has juzgado bien. Y de ahí Jesús pasa a describir la actitud de la mujer. Se desvivía por Jesús. Básicamente, ella le pone agua para los pies, se los baña con lágrimas, mientras el fariseo no aprecia su presencia. Por un lado quiere lucir piadoso invitando a Jesús, pero por otro lado Jesús describe a la mujer dando lo mejor. ¿Y por qué te digo dando lo mejor? Bueno, esto que estaba haciendo la mujer de lavar los pies a Jesús y de ungir su cabeza con aceite, en los tiempos de Jesús eran consideradas las cortesías básicas que se le podían dar a un invitado especial. ¿Qué quiere decir? Que la mujer dice, voy a aprovechar y voy a dar mi mejor para Jesús, mientras el fariseo, lo que denota esto es que él no estaba apreciando tener a Jesús en su casa. Y entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿Por qué fue a buscar a Jesús? Ahorita vamos a entenderlo. Según lo que habla Jesús, lo más probable es que la mujer fue a buscar a Jesús en busca de algo llamado perdón. El perdón de sus pecados. Muy probablemente esta mujer había escuchado que Jesús nos perdonaba. De hecho, el Evangelio de Lucas te habla muchas veces de esto, en los encuentros que tiene Jesús con las personas, lo que te hablaba al principio. Él perdonaba pecados. Muy probablemente esta mujer se le había pasado encontrando solamente rechazo, solamente condenación, pero anhelaba perdón, anhelaba liberación. Algo que a veces nosotros hemos llegado a creer que no necesitamos. A veces me sorprenden personas que creen, no, yo no necesito el perdón de nadie. Pero luego esto se puede volver una carga tremenda en el corazón, un peso en el alma imposible de llevar, y muy probablemente es lo que traía esta mujer. Un peso, una carga de todo lo que había vivido tan grande que va a Jesús en busca de perdón. Y entonces Jesús le habla de la actitud de esta mujer y la compara con la actitud del fariseo. Y al final le dice, mira, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús concluye, ama mucho la persona que ha sido muy perdonada y ama poco la persona que ha sido poco perdonada. Por eso le habla de ese prestamista, ¿no? Por eso le habla de alguien que le perdona una deuda a dos. Mira, yo no sé cuál sea tu caso,
¿Piensas que necesitas mucho perdón o poco perdón? No lo sé. ¿Sabes de qué depende? Depende muchas veces de la conciencia que tengas de tu necesidad, de la conciencia que tengas de todas las veces que te has equivocado. Y déjame te digo, de que lo necesitas, lo necesitas. Leamos más, leamos ya el final de este pasaje. Entonces le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Mira nada más lo que le dice Jesús a esta mujer. Y lo que nos damos cuenta es que no estaba enferma. No es como otros casos donde habla de que buscó a Jesús porque tenía una enfermedad. No. Esta mujer lo más seguro es que iba en busca de ese perdón. Y Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Imagínate lo que significó para ella. Iba en busca de eso y lo obtiene, ¿no? Hace poco en una conversación con una de mis hermanas, ella dijo, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer esto porque mi conciencia no me dejaría. Es decir, ella expresó que a veces cuando nosotros hacemos algo que no está bien, se puede volver una carga en nuestra conciencia imposible de sobrellevar. ¿Me entiendes? Es decir, que todos de alguna u otra manera sabemos cuando transgredimos algo, cuando hacemos algo que no está bien. Ponte a pensar. Tú podrías simplemente serle infiel a tu esposa o a tu esposo y seguir en la vida como si nada, o podría ser algo que verdaderamente te cargue, que verdaderamente se convierta en algo que de alguna u otra manera necesites que sea perdonado. ¿Sí me explico? Y el paso del tiempo, señoras y señores, hace que acumulemos más pecados, más tropiezos. Así es en mi vida. Ha pasado más y más el tiempo y he acumulado más tropiezos, más pecados y necesito el perdón de Dios. Yo me hago esta pregunta y me la he hecho. ¿Por qué hoy hay tanta depresión? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto consumo excesivo de drogas? ¿Por qué tanto vacío? ¿Saben qué? Muy probablemente es porque necesitamos el perdón de Dios y no vamos en busca de, no hacemos que lo necesitamos, ¿ven? Y piensa en lo siguiente, piensa en estas palabras, remordimientos, tal vez los tengas, ¿no? Yo los tengo y todavía cosas que pasaron hace muchos años, maltrato, avaricia, violencia, envidia, enojo descontrolado. Tú sabes, cuando se descontrola el enojo, deshonra, condenación, celos, abuso, traición, malgastar recursos. Ahora en esta crisis económica, para muchos esto se va a poder volver algo donde dices, híjole, o sea, si yo no hubiera malgastado, tal vez, ¿no? Robo, pornografía, abuso de drogas, sexo ilícito, ¿no? Toda relación sexual fuera de matrimonio. Cada vez que tú y yo hemos cometido alguna de estas cosas, la realidad es que hemos pecado, ¿ves? Aquí en esta lista todavía faltan otras cosas, como por ejemplo la cobardía, ¿no? Cuando en vez de hacer lo correcto, nos hemos quedado congelados, ¿no? Y no hemos hecho lo correcto. Y la cobardía nos ha invadido, ¿no? ¿A quién acudir cuando hemos cometido estas cosas? ¿A quién? ¿Vamos ante el psicólogo? Está bien. ¿Vamos con nuestros amigos? Está bien. La pregunta es, ¿ellos pueden perdonar pecados? No. Pero Jesús sí. Las personas no pueden hacerlo, pero Jesús sí.
¿Ven? Y por eso es que se acercó esta mujer. Yo no sé si tú has buscado alternativas, una alternativa que te permita empezar de nuevo, que te permita ser sanado verdaderamente, que te permita escribir otra historia espiritual. ¿No lo anhelas? Imagínate, si a través de Jesús pudieras hacerlo, ¿no lo harías? Y ahora, ¿tú crees que Simón no necesitaba perdón y la mujer sí? Claro que no. Simón también lo necesitaba. La cuestión es que él no estaba consciente, su orgullo lo cegaba y la mujer no, la mujer estaba completamente consciente. ¿De qué va a depender la necesidad que tengas? De tu conciencia, y a veces la tenemos encallecida, ya no sentimos, ya no nos duele cuando hacemos algo mal, nos volvemos insensibles y por eso no reaccionamos y por eso no amamos. Miren, ¿qué produce el perdón? Ya estamos cerca de terminar. ¿Qué produce el perdón? Bueno, ablanda el corazón. Y tal vez lo has experimentado, ¿no? Así cuando de repente hiciste algo muy malo y estás así, ¿no? Y ¿sabes qué? Te dice la otra persona, ¿sabes qué? Yo no te guardo rencor, yo te perdono. Ablanda el corazón, el recibir el perdón, ¿ok? Esto es algo que muchas veces lo he experimentado en mi relación con mi esposa. Yo me he dado cuenta, hay veces que ella me pide perdón. Y al pedirme perdón, como que yo digo, bueno, ¿y quién soy yo para perdonarla? Si yo muchas veces he fallado y he hecho esto y he hecho aquello. Y se me suaviza el corazón. Y muchas veces cuando ella me pide perdón, yo termino pidiéndole perdón. Y me he dado cuenta de lo viceversa. Que cuando yo le pido perdón, oye, ¿sabes qué? Perdóname por cómo te hablé, perdóname por cómo te traté, perdóname por lo que dije. Yo percibo que también se suaviza el corazón de ella. ¿Qué otra cosa? Produce libertad y paz. ¿Sabes cuáles son las últimas palabras de Jesús a esta mujer? Vete en paz. Es una manera de decirle, sabes que ya fuiste perdonada. Puedes estar en paz, ¿no? Motiva a renunciar al pecado, ¿no? Tito 2:12 habla de esto, que cuando ha habido mucha bondad de parte de alguien, eso te motiva a renunciar a lo que haces mal. Eso es una manera de decir no más. Ponte a pensar en esto. Cuando verdaderamente alguien te ha perdonado de algo muy fuerte, tú ya no quieres quedar mal con él. Tú quieres renunciar a todo aquello que está dañando la relación. ¿Ves? Cambia tu manera de ver la vida. Cuando tú entiendes que eres perdonado, cuando dejas de creer que mereces todo y que eres el non plus ultra y la última Coca-Cola del desierto, muchas veces valoras la vida de otra manera. La otra es que nos permite mostrar misericordia. Cuando hemos sido muy perdonados, es mucho más fácil otorgar el perdón, ¿verdad? Ponte a pensar en esto. Alguien te perdonó una deuda muy grande, ¿sabes qué? Debías un dineral y ahora es más fácil que tú le perdones la deuda a alguien, ¿no? Si te perdonó tu mujer por un maltrato muy fuerte, ¿no es más fácil perdonarla a ella cuando ella no te ha tratado bien? ¿Verdad que sí? Y atrae a otros hacia Dios. Es decir, una persona perdonada, muchas veces por esa liberación, porque ama, porque sirve, porque se entrega como esta mujer se entregó a Jesús, que eso es lo que debería de producir el perdón. Vidas cambiadas que entregan el corazón, hace que otras personas sean atraídas hacia Dios. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos entonces ante esta comparación, esta diferencia. Ama mucho versus ama poco. Y yo es aquí donde quiero enfocar ya el final de esta sesión, el final de esta clase. ¿Qué te describe a ti? ¿Te describe a ti o estas palabras te pudieran describir, eres alguien que ama mucho o eres alguien que ama poco?
¿Ves? ¿Cómo estás siendo? ¿Eres alguien que se entrega a Dios y se entrega a otros? ¿O eres alguien que no? ¿Sabes que el perdón es algo sumamente poderoso para la recuperación, para sanar y para hacer cambios profundos y duraderos? ¿Qué te describe a ti? ¿Estás amando mucho o no? Si tú hoy te estás conectando, si tú hoy estás viendo esta sesión y estás duro, tal vez sería bueno que medites acerca de esto. La otra, para nosotros, los discípulos, las personas que decimos creer, yo te digo, ¿por qué las personas abandonan su fe? ¿Por qué? ¿Por qué a veces damos pasos atrás? ¿Por qué a veces nos enfriamos? Vamos perdiendo ese fervor hacia Dios. ¿Sabes qué? A veces porque nos olvidamos del perdón de Dios. ¿Ves? Te decía yo, una gran motivación para seguir amando a mi esposa, para perseverar hasta el final, es el perdón de ella hacia mí. Un amigo me contaba esto. En una plática me dijo que su esposa lo perdonó de una infidelidad. Y a veces cuando escuchas esto, mira, te vienen a la mente, ay, qué tonta, ¿no? Qué tonta. Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué produjo en él? Lo que produjo en él es un amor y una devoción tremenda hacia ella. Porque él no es cristiano ni nada, ¿eh? Déjame te digo, esto produjo en él algo, le ablandó el corazón y decidió cambiar completamente y ser fiel a ella. ¿Ves? ¿Qué tal con Dios? ¿Qué tal con Dios? ¿Te has olvidado? ¿Te has olvidado? ¿Sabes qué? ¿Estás dudando? ¿Te has alejado? ¿Por qué? ¿Por qué? Te estás olvidando y esto es algo muy peligroso, muy peligroso. Platicaba con alguien que en algún momento en su vida estuvo cerca de Jesús, cerca de Dios. Y estábamos platicando, oye, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no vuelves? Y recuerdo, dijo, pues digo, sería bueno. Y dice, no sabes cuánto se endurece el corazón. Yo me quedé así cuando dijo esto. O sea, dije, o sea, yo a veces puedo estar luchando, ¿no? Pero lo que me dijo ella es, ¿sabes qué? No sabes cuánto se puede endurecer el corazón cuando nosotros nos alejamos. ¿Ves? Entonces yo te pregunto, a ti, discípulo, a ti, persona espiritual, ¿amas mucho o amas poco? ¿Se te ha olvidado lo que Jesús hizo por ti? ¿Tú conoces, amigo, lo que Jesús hizo por ti? Hay algo que cada 2 de octubre se celebra en la Ciudad de México. Se dice, el 2 de octubre no se olvida por la matanza de todos los estudiantes en Tlatelolco. Otra cosa, nunca se va a olvidar los 43 de Ayotzinapa, ¿verdad? Que faltan. Ok, la pregunta que yo te digo, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo que Jesús hizo en la cruz? El anhelo enorme de que nosotros recibiéramos el perdón. ¿Sabes qué? No lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. Y si quieres que te diga que hay una cosa principal en la que Dios reveló su tremendo corazón para perdonar a la humanidad, ¿sabes cuál es? Es esta: el sacrificio de Jesús en la cruz. Si tú te estás conectando, ojalá puedas entender esto. Y no lo veas como un cliché, no lo veas con prejuicios. Ay, sí, sí, siempre hablan de eso, de la cruz, de lo que Jesús hizo por mí. Mira, tal vez el problema es que nunca lo has entendido. Nunca lo has entendido. Y yo te animaría a estudiar la Biblia y que experimentes el poder del perdón.
para tu recuperación, para mi recuperación. Esto es algo muy importante. Y de esto hablaremos justamente en la siguiente sesión en nuestros grupos pequeños. En esta semana hablaremos acerca de este tema tan importante. No lo dejes, ¿ok? Y de una vez te digo, para la siguiente semana hablaremos también de un tema muy importante, relaciones y comunidad. ¿Qué tan importantes son las relaciones, la cercanía con otros para sanar y crecer? No faltes y no te olvides, escribe a este correo todos tus pensamientos acerca de este taller, ¿no? Todos tus comentarios acerca de lo que estás experimentando, tanto lo bueno como lo malo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una gran semana. Hasta luego.